Saludos a todos estimados estudiantes. Bienvenidos a este tutorial práctico correspondiente a la semana 1. En esta oportunidad, déjenme felicitarlos porque hemos concluido satisfactoriamente una semana de introducción a la programación estructurada, aprendiendo un poco más acerca de la historia de la computación y algunos conceptos básicos e importantes para poder desarrollar nuestros primeros programas. En este tutorial abordaremos objetivos que nos van a permitir desarrollar nuestras primeras aplicaciones, nuestros primeros programas, y claro, también a ustedes les va a permitir desarrollar su primera tarea de semana. Consiste, como indican pues, los enunciados, en crear un programa de computadoras utilizando algunos elementos de los mismos. Como es una actividad de introducción, comenzaremos identificando los componentes de la interfaz de C++, visualizando cómo se estructura la aplicación que estaremos manipulando durante este periodo para aprender a programar en C o C++. Un segundo objetivo es crear nuestro primer archivo de programación. Así como cuando creamos un documento de Word y lo guardamos en un archivo con su extensión correspondiente, también un programa de computadoras necesita guardarse en un archivo. Un tercer objetivo es identificar las extensiones que tienen esos archivos, conocer cómo podemos localizarlas cuando es un programa de escritura del código y cuando es un ejecutable, por ejemplo. Un cuarto objetivo es identificar componentes del programa al momento de escribirlos, cómo se compone. Y un quinto objetivo es escribir un programa básico que solicite datos numéricos. Así que vamos a crear un pequeño programa de computadora que no solicite datos enteros. Y eso sería la actividad correspondiente a este tutorial. También es importante que ustedes realicen aquellas lecturas recomendadas. Las lecturas recomendadas les va a permitir comprender de una mejor manera algunos comandos, algunas sintaxis que están descritas en el texto de apoyo y que de esta manera ustedes tendrán un excelente rendimiento y aprendizaje de esta excelente experiencia de programación en C. La lectura se basa en el capítulo 2 desde la página 24 a la página 35. Dicho esto, entonces, procedemos a desarrollar nuestra primera actividad. Para eso nos trasladamos al editor de código. ¿Qué es un editor? El editor es aquel programa que nos permite, así como Word, escribir los comandos o escribir el contenido que va a tener nuestro programa de computadoras. ¿Cuál es ese contenido? Códigos. Todos los códigos que ustedes agreguen y que se escriban en estos archivos se van a poder ejecutar porque esa es la intención, convertir esto en un programa de computadoras. Por eso el lindo de la clase, programación estructurada. En este caso particular utilizamos como editor el dev C++. Yo estoy utilizando una versión de Windows 5.11. ¿Cuáles son los elementos de interfaz que tiene esta aplicación? En el lado izquierdo pueden notar ustedes un panel con pestañas que indica, por ejemplo, proyectos, clases. Ahí se estarán mostrando aquellos elementos de los proyectos que ustedes vayan a desarrollar. Como solo tenemos abierta la aplicación sin ningún proyecto, no aparece nada. En el centro tenemos todo este espacio para que se habiliten nuestros programas, nuestros archivos e ir escribiendo el código. En la parte superior tenemos los botones o las barras de menú de comandos con sus respectivos botones para poder realizar alguna acción especial como crear un nuevo archivo, guardarlo, ejecutarlo. Y en la parte superior, así como cualquier otra aplicación ofimática, tenemos acceso a la barra de menú, archivo, edición, buscar, entre otros, donde podemos realizar funciones específicas y generales de configuración para nuestro proyecto. Eso sería, en términos generales, la visualización del C++. ¿Cómo creamos un primer programa, un primer archivo? Al igual que una aplicación de un archivo de texto, entre otros, nos trasladamos a la barra de menú, indicamos un nuevo archivo y si lo notan aparecen dos opciones disponibles, crear un archivo fuente y un nuevo proyecto. En este caso, como es un programa pequeño que va a permitir ejecutar X cantidad de variables, entre otras, entonces es un archivo básico, pequeño, fuente. Pero si ya es un archivo que utiliza funciones, clases
y otros elementos que más adelante vamos a incluir en esta experiencia de aprendizaje, crearemos un proyecto. En este caso particular, creamos un archivo fuente. Al crear el archivo fuente, se habilita entonces una pestaña sin un nombre, como dice ahí, porque no le hemos asignado ningún nombre a ese archivo. También se habilita un espacio de escritura de código y en el panel izquierdo, siempre en la pestaña, se habilita un conteo, que es un número que indica la línea de texto en la que estamos o la línea de código. Por ejemplo, si yo escribo algún código en esta línea 1, se me hace más fácil entender dónde está ubicado. Y así sucesivamente, entre más texto escribo, se va agregando entonces un conteo de cuántas líneas estoy utilizando. Al eliminarlas, queda siempre en la posición 1. Aquí yo tengo creado ya un espacio de escritura de código de programación en C, pero todavía no he guardado este archivo. Así que los comandos, la sintaxis que ahí se escriban, no están guardadas. Eso es muy importante. Si por alguna razón se cierra la aplicación o sucede algo diferente que me permita o que permita que la aplicación se cierre bruscamente o Windows se apague, entre otros, yo pierdo mi programa. Por esa razón es importante guardarla. Para guardar este archivo, entonces, procedemos desde el menú de archivo, guardar, y en este espacio particular se habilita un cuadro de diálogo donde ustedes tienen acceso a las rutas o a los directorios del Windows. Pueden guardar este archivo en una carpeta de los documentos, del escritorio o de cualquier otra ubicación de su computadora. En el caso particular, yo tengo una carpeta creada en documentos que se llama Código C. Ahí voy a almacenar nuestros archivos. También en el cuadro de diálogo se habilita un campo para colocarle un nombre. En este caso voy a colocar un nombre llamado primer programa. Ese es el nombre de nuestro archivo de programación. Y en la parte final tenemos una lista de opciones para el tipo de archivo. Esto es muy importante conocerlo. ¿Por qué razón? Como vamos a crear un archivo de programación, sabemos que si utilizamos en este caso código C, la extensión puede ser .c para escritura de ese código. Para C++, .cpp, .cc, entre otros. Y así sucesivamente. Por efecto de clase y ejemplo, utilizaremos el segundo, .cpp. En el caso de que ustedes lo guarden, el archivo que se encuentra almacenado en esta carpeta va a tener esta extensión, así como un archivo de texto, .txt, como un archivo de Word, de Excel, entre otros, tiene su extensión. A eso le llamamos las extensiones de los archivos. Así que ya con el nombre y el tipo de archivo definido, guardamos. Como pueden observar en la parte superior, ya la pestaña tiene el nombre correspondiente y la extensión que hemos asignado. Con esto estaríamos listos para proceder a crear nuestro primer programa. Completando los objetivos que hemos definido en nuestra parte práctica, ya entonces visualizamos los componentes, creamos un primer archivo de escritura de C, las extensiones, y ahora vamos a conocer los componentes de un programa de C o C++. Siempre utilizando nuestro primer ejemplo, vamos a escribir esos elementos. Es importante. Recuerden, estamos aprendiendo un nuevo lenguaje. Cada lenguaje tiene palabras que son reservadas o palabras que son propias de ese lenguaje y que mediante ellas se entiende lo que estoy escribiendo, o alguien que lo maneja te entiende lo que estoy escribiendo. Por esa razón, al momento de escribir con un lenguaje de programación, en este caso C++, utilizaremos ese conjunto de palabras del lenguaje. A esas palabras les llamamos comandos. Los comandos son palabras reservadas que nos permiten escribir estos códigos de programación. El primer código con el que comenzamos a escribir el programa es utilizando en este caso el comando include. Abrimos y cerramos un espacio con símbolos menor y mayor que. El comando que estoy utilizando, y quiero que ustedes lo vean con claridad, es el comando include. Es un comando que me permite agregar una librería. ¿Qué es una librería y por qué forma parte de los componentes básicos de mi archivo?
Pues resulta que la librería es como que tengamos acceso a un diccionario. En el diccionario se agregan las palabras y se describen o se definen las palabras de ese lenguaje. Lo mismo sucede con las librerías. Para invocar una librería al momento de escribir nuestro código, necesitamos hacer uso del comando include. También es importante, y yo creo que lo han notado, que utilizamos caracteres o símbolos especiales. El primer símbolo es el numeral. Esto es un carácter especial. El otro conjunto de caracteres especiales son el menor y el mayor que. También son caracteres especiales. Son indispensables que los agreguemos, ya que sin ellos el comando no tiene funcionalidad, y este es el comando. Quiero mencionarles algo también. El conjunto de comandos con los caracteres especiales que se requieren se convierte entonces en una sintaxis. La sintaxis es la combinación entre uno o varios comandos, pueden ser varias, y sus caracteres especiales. Todo ese conjunto de comandos y caracteres especiales que componen la sintaxis permite realizar algo. En este caso, utilizar una librería. Así que, para hacer uso entonces del comando include, colocamos juntos los dos, el carácter especial y el comando numeral include, y dentro de este espacio stdio.h. ¿Qué es stdio.h? El nombre y la extensión de la librería que vamos a utilizar. Un programa de este tipo necesita tener al menos una librería. Por ejemplo, esta, que es una librería básica para poder utilizar variables, operacionalizarlas y mostrar o solicitar textos en pantallas. Así que es suficiente con esta librería. Existen otras, pero las veremos más adelante en otros videos. Luego del numeral include, desciendo presionando la tecla intro, se habilitan nuevas líneas de código, de sintaxis, para continuar con mi programa. Puedo presionar el botón guardar para que también esto se vaya almacenando en la computadora y que yo no pierda nada en el caso que se cierre el programa. El segundo componente de nuestros programas será la función principal. La función principal utiliza la siguiente sintaxis. Inicialmente el comando in, luego un nombre que en este caso es main o principal, la función principal. Luego se utilizan caracteres especiales como los símbolos abierto y cerrado de los paréntesis y abiertos y cerradas llaves. El conjunto de estos caracteres especiales y comandos es la sintaxis de la función principal. Es importante que ustedes aprendan a escribirlo tal cual lo ven en pantalla. Si, por ejemplo, quitamos una llave o agregamos o quitamos una palabra a un comando, eso nos provocaría un error de ejecución y nuestro programa no podría ser interpretado por la computadora. Recuerden que el editor llamado DEC++ nos ayuda a que la computadora reciba este programa, lo procese y lo entienda. Pero si lo escriben ustedes de forma incorrecta, tendríamos un problema al momento de ejecutarlo o compilarlo. La compilación es un proceso en el que la computadora traduce este código que usted y yo entendemos, pero ahora al lenguaje o al código que la computadora puede entender. A eso se le llama compilación. Si la compilación es exitosa, nuestro programa está bien. Para comprobar el proceso de compilación, también podemos utilizar el comando return agregando un valor 0 y punto y coma. Comúnmente muchos lenguajes utilizan el carácter especial punto y coma al final para indicar que ahí se cierra o finaliza una sintaxis. Como ustedes pueden observar en pantalla, se coloca el return 0 antes de cerrar la llave de la función principal. Esto indica entonces que mi programa está correctamente escrito. Si yo quisiera probar esta aplicación, ya es funcional, la computadora lo entiende. ¿Realiza algo? No, pero ya es un programa que tiene los dos componentes básicos que necesita. Ahora que entendemos cuáles son esos dos componentes, haremos uso de variables para realizar el quinto ejercicio o el quinto componente de esta sesión práctica, y es crear nuestro primer programa que solicite números o que solicite valores.
Cuando decimos que un programa de computadora solicita valores o solicita datos, es lo siguiente. Ustedes encienden su teléfono celular y van a notar que si han establecido una contraseña, el teléfono les va a solicitar esa contraseña. Sin ella no pueden acceder al sistema operativo. En caso contrario, que se equivoquen, es posible que el dispositivo se apague o se bloquee. ¿Por qué? La interacción entre los programas de computadoras y nosotros como seres humanos o llamados usuarios es muy importante. Un programa de computadoras por sí solo no podría realizar mucho o podría realizar algunas funciones en el caso de que esté totalmente parametrizado. Pero aquellos programas que necesitan de algunos datos para poder funcionar, entonces ahí sí es importante la intervención entre el programa o la interacción entre el programa y el usuario. A esa interacción le llamamos solicitud o petición de datos. Esa solicitud o petición de datos la vamos a realizar utilizando otro comando. Por ejemplo, en este programa para completar el ejercicio de esta tarde utilizaremos dos datos. Vamos a solicitar al usuario, a una persona, dos datos. Un número A, un número B y posiblemente lo sumemos, pero vamos a solicitar esos datos. Para solicitar datos a una persona o un usuario, para que el programa lo haga, haremos uso de un comando llamado printf. El printf es un comando que funciona con esta librería y que, como lo hemos dicho, permite hacer una solicitud o una impresión en pantalla. De hecho, al quitar en este caso la composición del comando, entendemos que significa impresión. El printf necesita de los siguientes caracteres especiales para completar su sintaxis. Como pueden observar, al comando le agregué apertura y cierre de paréntesis, punto y coma, y en medio de los paréntesis, dos comillas, doble comilla. Así tienen ustedes que aprender a escribir el comando. Printf, abre, cierra paréntesis, punto, coma y las comillas. ¿Qué sucede? Dentro de las comillas podemos escribir cualquier texto normal. Eso no importa, porque no interfiere dentro del programa, en la ejecución del mismo. Entiende el programa que lo que está dentro de las comillas es un texto cualquiera que él va a presentar después en pantalla. Por esa razón, por ejemplo, si aquí yo le coloco escribir número 1 o número A, eso es un mensaje cualquiera que la computadora lo va a procesar. Pero esto para nosotros se convierte en una solicitud, porque el programa le va a solicitar al usuario un valor. En el caso de que sean dos números, puedo utilizar otro printf y decir escribir número B. Aquí voy a corregir esto y ya tengo entonces otra solicitud. Escribir número A, escribir número B, escribir el nombre, escribir su apellido, escribir la edad, escribir el año en el que nació y así sucesivamente. Estamos solicitando datos. Ahora bien, si nosotros quisiéramos ejecutar esto en pantalla, o sea, probarlo para que entendamos cómo funciona ya un programa, podemos hacer uso de estos tres botones que ustedes observan en la aplicación. El botón compilar o F9 lo que realiza es una prueba. Verifica si el programa tiene errores o advertencias y aparece un resultado al final. En el caso de que no haya ningún problema, la prueba de compilación es exitosa. El segundo es un botón para ejecutar. Lo que muestra es una pantalla, como la observan ustedes, donde aparece en sí lo que yo quiero que el programa realice, sea un cálculo, un resultado, una impresión. En este caso dice escribir número A, escribir número B. Eso era lo que el programa tenía que realizar porque es una solicitud, o sea, es un texto que aparece en pantalla. Y esto que se muestra en de hecho, en esta consola, vemos que es una consola, pantalla negra y letra blanca, es un valor 0. ¿Por qué dice que es un valor 0? Bueno, porque el return detectó que todo se ejecutó correctamente, así que él finaliza con un valor 0. Hasta el momento, este programa tiene los componentes básicos de un programa escrito en C y tiene también dos solicitudes, claro está, número A, número B. Sin embargo, todavía falta mucho. ¿Qué podemos agregarle? Dado que el programa está solicitando dos números y esa es la intención final de esta práctica, procederemos a utilizar o a solicitar específicamente ya esos dos números.
¿Por qué digo específicamente? Cuando solicitamos valores, el nombre de una persona, la edad, la altura, la nota, el sueldo, a esto que estamos solicitando le llamamos datos. El nombre es un dato, la edad es otro dato, la altura. Cada uno de los datos necesitamos almacenarlos en nuestro programa de computadoras. Si no se registran o no se reciben o no se almacenan, el programa no va a saber con qué información trabajar o con qué datos. Pero ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo almacenamos entonces esos datos? Es bien sencillo. Para eso utilizamos variables. Las variables son espacios de almacenamiento digital que los programas utilizan o que la computadora define para que los programas utilicen. En este caso tengo dos números. La forma de crear una variable puede variar. Si ustedes van a necesitar un número, por ejemplo, 20, 30, que es un número entero, el comando a utilizar para crear esa variable es int. Y aquí yo le digo número A, punto y coma. Con esto que acabo de completar, utilicé el comando in, utilicé un nombre de variable y utilicé un operador o un carácter especial, punto y coma, indicando que ahí finalizó la sintaxis. Y con esto ya tengo una variable en mi programa. Esta variable va a permitir almacenar ese valor. Luego utilizo el comando int, número b, punto y coma. Significa que acabo de definir otra variable, número b, así se llama, pegado. No puedo utilizar variables que tengan letras separadas. Eso es un error. Necesito que estas letras estén pegadas para que funcione correctamente. En caso contrario, mostraría un error. Ustedes también pueden utilizar un guión bajo que es representativo a dejar un espacio, o dos o tres, en el caso que ustedes los deseen. Eso sí se puede realizar o lo pueden obviar. Queda a criterio de cada uno, pero esto es importante ya que es la manera correcta de utilizar estos datos por computadoras. Así que avanzamos. Ya tenemos dos datos necesarios en nuestro primer programa. Los datos son int o in. Significa que almacenarán datos enteros. El nombre de una persona no es un dato entero, son letras. A eso le llamamos un dato alfanumérico. Así que en caso de que necesitemos en un futuro letras, podemos utilizar el comando char. En efecto, se utiliza para almacenar letras. En este ejercicio no lo necesitamos. También podemos hacer uso del comando float. Por ejemplo, se utiliza para almacenar la altura. La altura de una persona podría ser 1.7, 1.5 metros. ¿Por qué? Bueno, es un valor decimal. Es un valor que tiene un punto y su cifra decimal. Así que la variable correspondiente necesita ser de tipo float. A eso nos referimos cuando hablamos de tipos de datos. En este ejercicio yo necesito solamente datos int o in, porque los dos son datos enteros, son números cualquiera. Entonces, número A y número B. Dado que eso entonces ahora está definido, yo puedo utilizar esas dos variables. Veamos. Ya defino las dos variables a utilizar. Ya estamos solicitando al usuario las dos variables. Tiene que coincidir, claro está. Son dos variables que necesito, dos variables que voy a solicitar. Para completar el procedimiento, el printf es muy común que lo combinemos con otro comando. Este printf es un comando de solicitud o de impresión de pantalla. Así lo pueden conocer ustedes en los textos o en cualquier otro tutorial que puedan consultar. Pero a la par utilizamos este comando llamado scanf. El scanf permite realizar lo contrario al print. El print muestra y el scan recibe. El printf solicita y el scan recibe o almacena ese dato. Entonces hacen un papel invertido. Este solicita el dato y este otro lo recibe y lo almacena. ¿Dónde? En la variable. Ahora, como les he enseñado anteriormente, necesitamos el comando. Ya está, scan. ¿Cuáles son entonces los caracteres que vamos a utilizar? Así como en el printf. Bueno, para el scan son abre y cierra paréntesis,
punto y coma, internamente coloca comillas, muy parecida a la sintaxis del printf, pero le agregamos a este una coma luego de las comillas. Esa coma ya le vamos a dar un propósito. El scanf entonces se compone de esa sintaxis. ¿Qué colocamos entre entre las comillas, perdón? Pues colocamos el operador que se relaciona al tipo de datos. Como yo voy a solicitar un dato entero, el scanf tendrá dentro de las comillas el operador porcentaje de. El porcentaje de está relacionado a un dato entero. Repito, los dos datos, número A y número B, que estoy solicitando, son enteros. 10, 20, 30, 40, 100, entre otros. Por eso, entre las comillas, indico que es porcentaje de. En el caso que sean números decimales, será porcentaje F. En el caso de que sean letras, puede ser C o puede ser S. En este caso es D. Para más información, ustedes pueden consultar las lecturas recomendadas e ir desarrollando un programa un poco más avanzado. Nuevamente repetimos el procedimiento y regresamos al ejercicio. El scanf necesita de esta sintaxis completa. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, comillas, la coma, y luego para completarla después de la coma agregamos un valor más, un parámetro más. Ese parámetro es el operador o el símbolo de ampersand y la variable donde queremos que se almacene el dato. En este caso, número A. ¿Qué significa? Voy a solicitar un número A, 20 por ejemplo, 30, lo almaceno en esa variable mediante el scanf. Solicito un número B y lo voy a almacenar en otra variable, adivinen, mediante otro scanf. Así que solicito un scanf, abre y cierra paréntesis, punto y coma, abre y cierra comillas, porcentaje de. Vemos que la sintaxis sigue siendo la misma. Luego, después de la coma, lo que cambia aquí sí es el operador o el parámetro de la variable donde se almacenará el valor. En este caso, el valor se va a almacenar en número B. Resumimos, solicitamos el número A, lo almacenamos mediante el scanf. Solicitamos el número B, lo almacenamos mediante el scanf, cada uno en variables diferentes. El ejercicio está casi listo para que lo podamos probar. ¿Qué es lo que realizaremos al final? Mostrar en pantalla mediante otro printf los dos valores que ya tenemos almacenados. ¿Cómo? Mediante el comando printf nuevamente, escribimos su sintaxis completa, paréntesis, punto y coma, comillas, y decimos el número A es 2 puntos. ¿Qué colocamos ahí? Miren. Porcentaje de contra pleca n. ¿Qué significa esto? Aquí el printf tiene una variante. Tiene una variante porque a su texto le estamos agregando el operador porcentaje de que anteriormente les explicaba, que permite representar o registrar un dato entero. Así que lo que está haciendo el printf es indicando que aquí se va a registrar o se va a mostrar un dato entero, un dato porcentaje de. Y luego de esto colocamos algo nuevo. Este es un operador contra pleca n. Estos operadores o secuencias de escape permiten realizar una función particular dentro del código y es contra pleca n dejar un salto de línea. Es como que ustedes internamente en un documento hagan esto. Presionen un enter, otro enter, otro enter. Eso es lo que significa porcentaje n, contra pleca n. Más que todo es estética. Y por último, agregamos entonces la variable que queremos que se muestre. Número A sin el ampersand. Aquí ya no es necesario agregar este símbolo ampersand. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente printf. El número B, 2 puntos, porcentaje de contra pleca n, coma, y decimos que va a mostrar número B.
Y de esta manera ya el programa tiene otra estructura y estaríamos completando con toda la ejecución solicitada. Tenemos los componentes básicos que son la librería y la función principal, e internamente el programa utiliza dos variables, solicita los valores de esas variables y los almacena mediante el scanf, y por último los muestra en pantalla como un resumen. Guardamos los cambios y ejecutamos mediante estos botones. Pueden utilizar compilar y luego ejecutar, o podemos utilizar directamente el botón que aparece en el lado derecho, que hace las dos funciones, compila y ejecuta. Damos clic y, como podemos observar en pantalla, aparece ya la consola, pantalla negra de letras blancas. ¿Qué significa? Que mi programa ya está en ejecución. A esto le llamamos una ejecución por consola. En este caso, como podemos observar aquí, nos está solicitando el número A. Decimos que es 20. B es 50. El número A es 20. El número B es 50. Si lo notamos, es muy sencillo comprender el funcionamiento de ambos. Primero solicitamos los valores y luego los mostramos en pantalla. Y con esto el programa finalizó, lo que indica que el ejercicio está completo. Hemos comprendido entonces en este pequeño programa los componentes de librerías, función principal para nuestro archivo de código, y también hemos comprendido cómo utilizar las variables, solicitar valores de las variables y almacenar esos valores y mostrarlos en pantalla. Con esto esperaríamos que el ejercicio haya quedado completamente claro. De esta manera, entonces, completamos los 5 objetivos de esta sesión práctica de introducción. Visualizamos los componentes de la interfaz DET, creamos un primer archivo, identificamos las extensiones de esos archivos de ejecución, identificamos los componentes del programa, las librerías y la función principal, y también hemos escrito un programa que solicite datos numéricos. Con esto entonces finalizamos esta sesión práctica, esperando que el ejercicio sea de su apoyo. Recuerden, es importante que sigan la lectura recomendada desde la página 24 a la página 35 de nuestro texto de apoyo. Ha sido un placer. Éxitos. Nos vemos en una próxima edición.